Bien, Éxodo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra, la santa palabra. ¿Tienes que te presente algo? No, lo estoy viendo bien así. Adelante. Sí. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel. Oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová, Yahweh, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días, por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Amén y amén. Voy a pedir a mi hermana Diana para que ella dé gracias al Señor por esta palabra. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a recibir hoy, que es alimento para nosotros. Es un alimento que nos mantiene, que nos nutre espiritualmente, que nos fortalece. Bendice, Espíritu Santo, esta palabra y danos además un mensaje especial dentro de ella, porque al principio de nuestro servicio pedimos que nos hablara, Señor. Háblanos, Abba. Bueno, a través de esta palabra tuya y a través de nuestro hermano pastor, úsalo y háblanos al corazón, a cada uno de nosotros que tenemos los corazones sedientos de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando de la entrada a la tierra prometida. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, le habla a la nación que estaba esclava en esclavitud y les dice que los va a sacar de allí, de ese lugar, y los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero le habla de 6 enemigos, sabemos que son 7, pero acá menciona 6. 6 enemigos que tienen que ser derrotados. Y hacíamos el símil o la comparación con nuestras vidas. Nuestro Padre nos llama para perdonarnos, limpiarnos y para que vivamos una vida diferente y para que entremos a una tierra que fluye leche y miel, tipo del reino de los cielos. Pero había que derrotar unos enemigos. Y decíamos la semana pasada que nosotros estamos peleando contra estos enemigos. Y la forma de derrotar estos enemigos es con la palabra, abundancia de palabra y con el Espíritu Santo. ¿Qué tipifican estos enemigos? Bueno, está un enemigo que es la arrogancia, el orgullo, que era el cananeo. Hablábamos que había que derrotar al cananeo, el orgullo, que parece que uno puede tener una cierta dosis de orgullo, algunos más, otros menos, y recordamos las palabras de Juan el Bautista cuando decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Luego hablamos de otro grupo que son los hititas, los eteos, que era un grupo poderoso. Y eso representa la fuerza terrenal y la autoconfianza en uno mismo. Yo puedo, yo hago, una de las causas del rey, que fue por 7 años comiendo hierba en el campo y con las fieras. Todo lo que nosotros hacemos. Es cierto que yo lo hago, es cierto que podemos resolver problemas, pero ¿quién nos hizo? ¿A quién le debemos nuestra capacidad de razonar, de pensar, de hablar con coherencia? Se la debemos al Creador. O sea, somos hechos a imagen de Él, somos su creación.
Entonces, eso hay que derrotar, esa autoconfianza, esa capacidad de que yo puedo. Algunos dicen, no, yo estoy con el fruto de mi trabajo. Y algunos desechan a Dios, inclusive hablando de eso. Luego hablamos del amorreo también. El amorreo hablaba de la gente que estaban en las colinas, en las montañas, y eran gente de alta estatura, eran gigantes. Y eso es el egoísmo, la ambición desmedida. Cuando las personas quieren tener y tener, y hablamos, no sé si hablamos de ese episodio, cuando habló nuestro Señor Jesús, cuando dice que un hombre tenía muchos graneros y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a derribar los graneros, voy a construir otro más grande y llenaré todo y le diré a mi alma, goza, disfruta, porque tengo más y más. Y una voz le dijo, Necio, esta noche vienes a pedir tu alma. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estemos contentos con lo que tenemos. Y nuestro Salvador, nuestro Señor, cuando habla, dice que lo más importante es tener el cuerpo y tener la vida. Porque él dice, el cuerpo es más que la ropa y la vida es más que el alimento. Entonces nosotros tenemos cuerpos y tenemos innumerables bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Hablamos también del fereceo, que era un grupo que vivía en aldeas abiertas y representa que la indisciplina, la falta de orden y estructura espiritual. Uno tiene que tener disciplina espiritual y esa disciplina espiritual nos va a llevar a crear hábitos. Todos los días, a ti, a mí, a nosotros, a que me oigan, debemos tener la necesidad de leer la palabra, necesidad de meditar la palabra, necesidad de comunicarnos con nuestro Creador. Y esto debe ser parte de nuestra vida, parte de nuestra disciplina. Empezar a hacer cosas y terminarlas. Hay cosas que nosotros algunas veces iniciamos y no las terminamos. Cuando no se terminan las cosas, eso causa algunas veces un desequilibrio en la personalidad. Entonces, empezar algo. Alguien recomienda que uno en las mañanas, una de las cosas que uno tiene que hacer es tender la cama. Dice, levántate y tiende tu cama. Y esa es una tarea ya que finalizaste. Que tu cama esté acomodadita, arregladita. Es una de las tareas. Pero entonces ese enemigo, el fereceo. Hablando, eso habla también de la sobriedad espiritual. Sed sobrios. Dice, pues, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quién devorar. Fíjense que son enemigos que se nos presentan y tenemos que derrotarlos. Derrotarlos para disfrutar más, para acercarnos más y para tener más de nuestro Dios que nosotros. El Ebeo que eran conocidos por su astucia, los gabaonitas que engañaron a... No, nosotros venimos de tierras muy lejanas y con pan duro y engañaron. Entonces, uno no puede andar en la vida engañando, uno tiene que ser claro, que- cristalino, transparente. De allí viene lo que es la palabra hipocresía que se usaba como caretas para tapar la personalidad. Y decimos que hay personas que usan caretas, se tapan para no sufrir, se tapan para no enfrentarse a situaciones y muestran algo que no son. Y el hipócrita que finge. Ese es otro enemigo que hay que derrotar. Y el jebuseo. El jebuseo los jebuseos eran los que controlaban la fortaleza de Jerusalén. Y esta fue la última en ser conquistada. ¿Qué representa esto? Esto representa los hábitos arraigados, los vicios que persisten en el creyente. Hay creyentes que tienen vicios. Llámese cualquier tipo de vicio que sea. El decir malas palabras, la ira, la gritería, la contienda, etcétera, etcétera. Los enumeramos un poco la semana pasada. Entonces, esos enemigos tenemos que derrotarlos. Y entramos entonces hoy con nuestra palabra de hoy, que está allí en Éxodo 3:18. Dice, y oirán tu voz e irás tú.
Cuando él dice, cuando nuestro Dios dice, oirán tu voz, ¿qué le está diciendo? No es sencillamente escuchar el sonido, no es solo escuchar el sonido, porque cuando uno analiza el contexto de estos versículos, ellos oyeron, pero obedecieron. Oír la voz del Eterno, oír la voz de Dios es obedecer. Entonces dice, oirán tu voz, aceptarán tu mensaje. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, yo estoy seguro que les ha pasado, que ustedes le han hablado la palabra eterna a alguien y la persona ha creído. Eso quiere decir que oyeron tu voz. Jorge testificaba días atrás que le llegó la palabra a muchas personas y se sintieron contentos. La gente recibieron la palabra. Entonces, cuando la gente, porque hay algunos que no la reciben, pero cuando reciben la palabra, están oyendo su voz. Indudablemente, es tu voz, pero somos la réplica de la voz del Eterno. Somos la réplica de la voz de Dios. Entonces, cuando le dice, oirán tu voz, le está diciendo, aceptarán tu mensaje. ¿Y qué quiere decir esto? Es un acto de la gracia divina. Esto está validando quiénes somos nosotros. No estamos hablando por nosotros mismos. Somos representantes de Dios en la tierra. En ese momento Dios está validando que tú eres su hijo, que eres su hija, y que esa palabra que estás hablando, esa palabra que estás diciendo, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y nuestro maestro dice, el Ribi, Yeshua, el Cordero de Dios dice, y el Espíritu te dará palabra en el momento preciso. Uno tiene que tener abundancia de la palabra del Eterno en el cofre de nuestro corazón, en el tesoro de nuestro corazón. Cuando estés hablando con alguien, sin tú pensarlo, tú no vas a pensar, no vas a pensar la palabra va a venir sola, va a venir sola porque es el Espíritu quien te va a hacer hablar, es el Espíritu quien va a hablar por ti. Y esto está manifestando tu liderazgo, que fuiste llamado por Dios. Así, esto estaba evidenciando el llamado de Moisés, que era un líder llamado por Dios. Y hay una certeza de la obediencia, porque ellos obedecieron. ¿Y qué estaba pasando aquí? Aquí se estaba preparando un escenario. Cuando Dios le dice, cuando el Padre le dice, oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel, se estaba preparando el escenario para la liberación. Cuando nosotros, usted o yo, le hablamos a alguien, estamos hablando, preparando su vida para que esa persona sea libre, porque hay esclavitud. Y la palabra habla, ahora no es la esclavitud como en la que estaban los hijos de Israel, ahora es la esclavitud del pecado. La gente dice, no, yo hago lo que me da la gana. No, la gente no hace lo que le da la gana. La gente le está obedeciendo a Dios o al enemigo. Entonces, el que hace lo que le da la gana es esclavo del pecado. Yo debo hacer la voluntad de Dios. Mi vida debe estar dedicada, cada aliento de mi vida, cada palabra, cada sustancia, cada energía de mi vida debe estar dedicada a obedecer a Dios, a obedecer a su palabra. Ahora le dice, irán contigo los ancianos de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una representación única, representación legítima. O sea, él fue a Faraón, pero no fue él solo. Él fue a Faraón con la representación del pueblo, representando todo lo que era el pueblo de Israel, porque todos no se podían presentar ante la corte del Faraón, porque habíamos dicho que eran 600.000 hombres mayor de 20 años, no iban a presentarse todos ellos ante el faraón. Entonces era una representación del pueblo. ¿Cómo nos impacta esto a nosotros hoy? Yo quiero que me dé un número rapidito ahí cualquiera. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Cuántos familiares tiene usted? 15, 20, 30, 40.
Familiares por parte de papá y mamá, descendientes, ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Sabe quién es el representante de esa familia? Tú y yo. Tú y yo, tú estás representando a toda tu familia. Doquiera esté, en cualquier lugar que esté, haciendo lo que estén haciendo, tú representas a la familia ante el Eterno, ante el Creador, ante Dios. Ellos se iban a presentar ante Faraón, pero había una representación del pueblo y representaba al pueblo Moisés y los ancianos. De manera que nosotros estamos representando a nuestra familia ante Dios y es la razón por la cual tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que pedir por ellos, tenemos que llevarlos al trono, porque somos intercesores, somos colaboradores de Dios, somos los que ayudamos a construir el edificio de Dios. Dios puede hacer su obra él solo, si él solo hizo todo lo que existe, el universo, las estrellas, la tierra, el cielo, la luna. Si él hizo todo sin ayuda de nadie, él es suficientemente capaz de predicar su palabra él mismo y que la gente se convierta. Pero él nos llamó a nosotros, nos llamó para que seamos colaboradores suyos. Usted, yo, somos colaboradores de Dios. Y dice la Escritura, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Una de las oraciones que debemos tener en el altar diario es que nuestra familia, a la que tú representas, a la que yo represento, se reconcilie con Dios. Diga conmigo, digamos ahora, Padre, que mi familia se reconcilie contigo, contigo, Padre eterno. Aleluya. Entonces, Dios no quería que Moisés fuera solo, que se fuera a enfrentar a Faraón solo, sino el pueblo entero fuera con él. Que esta misión, ellos todos iban a ser testigos. La próxima frase le dice que va a ir al rey de Egipto y le diréis. Cuando usted oye a gente que predica, pero no se cimente en la palabra de Dios, eso es aire, eso es pluma, eso se lo lleva el viento. Hay predicadores ahora que van y predican, pero ¿cuánto de lo que predican es palabra de Dios? Y son aplaudidos y son coach, arrastran masa. Y está bien, pero ¿cuánto es palabra de Dios? ¿Cuánto de lo que nosotros hablamos es palabra de Dios? Moisés está recibiendo órdenes, mandamientos. Y lo que él iba a decir no era lo que él había aprendido mientras estuvo en Egipto. No era lo que él aprendió mientras estuvo como pastor de ovejas 40 años. No, él tenía que repetir la palabra de Dios. Por eso le dice, y le diréis, le diréis. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Suele pasar que en nuestra familia tenemos que corregirnos unos a otros. El esposo, si ve que la esposa no está hablando correctamente, tiene que corregirla. Y viceversa. La esposa tiene que corregir al esposo. Y los padres a los hijos. Y pudiera ser que los hijos a los padres también, porque hablamos que el anciano no era que tuviese muchos años, sino sabiduría celestial. Ahora, ¿con qué vamos a corregir nosotros? Con lo que yo sé, con lo que estudié, no, vamos a corregir con la palabra de Dios. Usted ve que su esposo, su hijo, su hija, dice, habla algo incorrecto. A mí conversaba en estos días y sobre, creo que conversó conmigo, o no sé si fue en uno de los cultos, sí, que vio algo que posteó una de sus nieticas y ella le corrigió. Entonces, eso es lo que estamos llamados a hacer. Corregir con sabiduría, corregir con amor, corregir con autoridad, pero corregir con la palabra de Dios. Por eso el mandato para Moisés es
le diréis, le diréis. ¿Y qué es lo que le va a decir? Oigamos la próxima frase. Dice, Jehová o Yahweh, el Dios de los hebreos. Esta frase, Yahweh, no bastaría con decir Yahweh nada más una vez, sino que dice Yahweh, Jehová en algunas Biblias, pero también le dice el Dios. Parece que hubiese redundancia en esas dos palabras, pero allí no hay redundancia. Primero lo dice dos veces, hablando del Eterno, dos veces. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando habla de Yahweh, es la palabra que se usa, es la frase del tetragramatón. Y Yahweh es el nombre personal e inmutable del Dios del pacto. Es el nombre que no cambia. Es el nombre con el cual Él se da a conocer. Es el nombre eterno, Yahweh, Yahweh. Y la otra palabra, Elohim. Elohim, ¿qué quiere decir Elohim? Elohim es el Dios de toda la tierra. Ahora, estas dos, él los está mandando para que sean libres. Ahora, esto tiene una connotación. Y aquí hay un tipo, aquí está, nos está lanzando un rayo de luz hacia una persona, y es la persona del Señor Jesucristo, Mesías, Yeshua. Esas dos palabras, Yahweh o Jehová, el Dios de Israel, apuntan a qué? Apuntan a la misericordia y al juicio divino de Dios. ¿Y cómo se manifestó la misericordia y el juicio de Dios? Se manifestó en una persona. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos rescató, nos compró, no con oro o plata, sino con la sangre del Cordero de Dios. Entonces, la manifestación de Jesucristo, su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario, es eso, esa palabra, esa frase que está ahí. Yahweh, Elohim de Israel. Es la manifestación de la misericordia y del juicio, porque en su misericordia Él llevó el juicio que debíamos afrontar nosotros, Él lo pagó. Por eso es que una de las verdades teológicas es, fuimos redimidos, fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Jesús. No importa lo que hayamos hecho, lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho. Ya Jesús pagó por mí y ya pagó por nosotros. Esa parte está allí. Y después le dice el Dios de los hebreos. Hebreo es, el significado es el que cruzó. ¿Y qué quiere decir esto? Que, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros en la palabra de reconciliación. Ese versículo engloba parte de lo que hemos dicho. Pero cuando él dice el Dios de los hebreos, Dios se está identificando con un pueblo. Dios es el Dios de toda la tierra. Sí, Dios es el Dios de toda la tierra. Dios es el Dios de toda la tierra. Es el Dios del universo. Pero Él se identifica personalmente con un pueblo. Se identifica personalmente con una persona. Se identifica personalmente con un grupo, con una congregación, con una iglesia, con un pueblo, con una nación. Cuando Él le dice, soy el Dios de los hebreos, es porque Él se está identificando personalmente con los hebreos. Cuando en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Saulo es derribado a tierra y oye una voz, Saulo le pregunta, oye la voz, y los que estaban con él oyeron la voz. Y la pregunta que le hace Saulo es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la respuesta divina es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? Estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Pero qué le dice Jesús? Jesús no le dice, está persiguiendo a la iglesia. Le dice, no,
tú me estás persiguiendo a mí. Él se identifica personalmente con la iglesia. Él se identifica personalmente con un pueblo, con los hebreos. Él se identifica personalmente contigo y conmigo. El Dios Todopoderoso, el Creador, Elohim, es mi Dios. Él es tu Dios. Él es nuestro Dios. Él se identifica con nosotros. Cuando somos perseguidos, cuando sufrimos, algunas veces por predicar la palabra. Yo he visto videos allí donde personas han sido golpeados. Iba un hombre, un colectivo, y golpeó a un hermano que estaba predicando. Que estaba predicando y le dio un golpe, pero durísimo. Y aquel hermano lo que hizo fue que hizo así y le colocó la otra mejilla. Y siguió hablando, y siguió hablando, y siguió hablando, y siguió hablando. Y el muchacho terminó ahí llorando después de haberlo golpeado. Pero cuando sufrimos por la palabra, que estamos sufriendo por causa de Cristo, y Él se está identificando con nosotros. Eso es lo que está diciendo allí ese versículo, cuando dice el Dios de los hebreos. La próxima frase es nos ha encontrado. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Es que estaban perdidos? ¿Es que Dios los estaba buscando y no los conseguía? No. La idea que está transmitiendo ese versículo allí es que el que tomó la iniciativa de buscarnos fue el Padre. Y envió, ¿qué fue lo que él hizo? Envió a su Hijo. Miren toda la riqueza espiritual que hay en ese versículo. ¿Cuántos de nosotros, uno dice que lo estaba buscando, que estamos en una búsqueda, que la gente tiene un vacío y ese vacío lo llena solo Dios, que la gente empieza a buscar a Dios? Pero ¿de dónde parte? ¿Dónde parte la iniciativa de la búsqueda del hombre que está perdido en pecado? Parte de Dios. El Padre no quiere que la gente perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese acto de misericordia, en ese acto de amor, en ese acto de gracia, ¿qué es lo que hizo? Él dio lo mejor que tenía. Envió a su Hijo. Lo envió a la tierra. Entonces, Él nos encontró a nosotros. Yo no sé dónde estabas tú cuando Él te encontró. Sería bueno que hiciéramos un ejercicio mental ahora. Estabas trabajando, alguien te habló la palabra. ¿Cómo llegaste a conocer del Señor? ¿Cómo te encontró Él a ti? ¿Dónde surgió tu interés por el Evangelio? ¿Cómo empezaste a leer la palabra? ¿Cómo tuviste el encuentro con el Dios Todopoderoso? ¿Cómo creíste en Él? ¿En qué momento Él te encontró? La iniciativa absolutamente fue de Él, venir a la tierra, enviar a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. De manera que cuando Él está diciendo, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, quiere decir que cuando esa palabra se usa es porque viene algo grande, es porque viene la salvación. Cuando Dios encuentra a alguien, es porque ya no tiene escapatoria, lo encontró, te atrapé, eres mío, te voy a salvar, te voy a convencer. Él convence con la palabra porque la palabra la usa el Espíritu Santo. Dice, Él convencerá al mundo de pecado. A nosotros nos dice alguna vez, no, que tú convences, no. Ninguno de nosotros, por más elocuencia que tengamos, por más capacidad, no convencemos a nadie, porque hay personas que no son cerrados completamente. El único que convence a través de nosotros es el Espíritu Santo. Dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de Amén. juicio. Amén. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Gracias. Esta versión que tengo yo aquí de la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor Dios de los Hebreos vino a nuestro encuentro. Vino a nuestro encuentro. Vino a nuestro encuentro, como quien dice, llegó el momento perfecto de Dios. Exactamente, sí. ¿Sabes qué? Otra imagen que transmite esta frase es la frase del hijo pródigo.
el papá salía. Porque ¿cómo fue ese encuentro? El hijo ciertamente vino, pero ¿quién era el que salía todos los días a ver si venía? Él todos los días venía al encuentro de su hijo, todos los días. Y así como dice, llegó el momento del encuentro. Llegó el momento cuando el padre vio a su hijo de lejos, que lo vio que venía. Llegó el momento del encuentro. Entonces, esa frase, además de todo lo que hemos dicho, refleja eso, que es lo que está diciendo allí nuestra hermana Diana. El momento del encuentro. Y para nosotros, ese momento del encuentro llegó. Y ese momento del encuentro no es un encuentro pasajero temporal, es un encuentro eterno. Nos hemos encontrado con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador. Y ese encuentro es por los siglos de los siglos. Y por eso, el deseo del Padre es que seas salvo tú y toda tu casa. Lo que yo quiero es, yo quiero ser salvo, soy salvo, pero con toda mi familia, con toda mi familia. La Escritura dice, serás salvo tú y toda tu casa. Y es un patrón que se repite desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, eso es esa parte. Él nos ha encontrado. Ahora nos ha encontrado, dice, por tanto, iremos ahora camino de 3 días. Iremos ahora camino de 3 días. ¿Qué idea nos transmite camino? Cuando dice camino, ¿qué idea nos está transmitiendo? Fíjense, camino de 3 días para llegar a dónde? Por el desierto, no es para llegar al desierto, es para llegar a un destino. Camino de 3 días. Camino de Jesús. Camino de Jesús. ¿Y qué dice él en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ellos iban camino de 3 días para encontrarse con quién? Para adorar. Para adorar. Entonces era un encuentro. Entonces aquí tenemos otra imagen de nuestro Salvador. Camino de 3 días. Ahora esa palabra camino indudablemente nos da una luz y está alumbrando que es Él, es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Ahora que diga 3 días, ¿qué ideas, qué imágenes nos transmite 3 días? ¿Recuerdan cuando estudiamos que Labán separó el ganado 3 días? 3 días. Y explicamos lo que significaba 3 días. ¿Cuántos días estuvo nuestro Salvador en la tumba? Significa el tiempo de la resurrección. El tiempo, entonces hay un lapso, y esto va ligado con la próxima palabra que es desierto. ¿Cómo estuvieron los discípulos esos 3 días? ¿Contentos, felices, alegres, bailando, danzando? Estaban Estaban en atravesando el valle de lágrimas. atravesando el valle de lágrimas. Estaban en un desierto de tristeza, de llanto. ¿Y en qué se convirtió después? Danza. Alabanza, en gozo, en alegría, en danza. Cuando él está diciendo, aquí es una imagen, nos está transmitiendo la imagen. 3 días en el desierto, 3 días. Fíjense que ellos mismos recibieron la palabra en 3 días. En Éxodo 19, 10 y 11, ellos estuvieron allí y en 3 días recibieron la palabra, en 3 días. O sea que no, esos 3 días allí está hablando del Señor, está hablando de recibir la palabra. Y es la resurrección. El Señor resucita y todavía sigue dando palabras. Y ahora dice, ¿no? Irán 3 días por el desierto. Ahora, esta palabra desierto, vamos a detenernos un momento acá en esta palabra desierto. ¿Qué quiere decir el desierto? Usted no ha oído personas que han dicho, estoy pasando por un desierto. Ahora, ellos no saben lo que están diciendo bajo el contexto bíblico. ¿Qué es la palabra desierto? ¿Qué significa desierto? ¿Qué quiere decir desierto? ¿Por qué él habla, dice, van a ir camino de 3 días por el desierto? El desierto aparentemente no es un lugar deseable.
no es un lugar, oye, que uno se va a sentir ah, agradado, como dice. No, no, mira, pasar por el desierto no es fácil. Pero pasar por el desierto tiene un significado. Pasar por el desierto es un significado simbólico. ¿Qué pasó? Vamos a resumir. ¿Qué pasó en los 40 años mientras ellos estuvieron en el desierto? Recibieron la palabra, pero ¿qué otra cosa pasó también? Salió lo que había en su Recibí. corazón. Ay, creo que quiere hablar quién, alguien allí. Ajá, sí, quien quiera. Creo que la hermana Noemí es. No, es usted. Yo mismo, ¿y cómo apareció esta mano aquí? Si yo no le di, yo no le di, Dos manos levantó. sí, yo no le di. Y vi que yo veo que va subiendo la mano y yo digo, bueno, ¿y quién, quién quiere hablar? Pues yo. Sí, la palabra desierto, ellos estuvieron en el desierto. Y en el desierto se manifestó, muchos quedaron postrados en el desierto. Entonces, desierto es un lugar de prueba. En el desierto se manifestó Dios a Moisés Basta. en la zarza ardiente. En el desierto se levantó el tabernáculo. Miren todo lo que ha pasado en el desierto, haciendo un resumen, Pero, ¿no? En el desierto, ellos tenían, cuando ellos estaban, ya le voy a dar para nada, mí. Cuando ellos estaban con Faraón, ellos no podían ofrecer el sacrificio allí donde estaba Faraón. En Egipto no podían. Ellos tenían que separarse del lugar para ir a ofrecer adoración. Dígame, la Noemi, sí. pero si bien es un lugar de desolación en el desierto, Dios les mandaba a ellos pan todos los días, les mandaba su alimento diario y les servía con una columna de día y otra de noche para que tuvieran su luminaria, para que tuvieran por dónde transitar. Los guiaba. Cierto, cierto. Ahora, esto que estamos hablando es muy importante. Yo no sé cuántos de nosotros hemos visto la importancia de esto, porque nosotros pasamos por desierto. Claro, Y cuando uno pasa por un desierto, por lo general siempre lo asocia a desolación. sí, Y pero no siempre es desolación, de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él los ajá, acompañó en todo momento. entendamos desierto por un lugar de prueba, tal vez un lugar de carencia, aun cuando estamos mencionando, ¿verdad? Que Dios mencionó la hermana Noemí muy bien allí, que aun cuando estaban allí, no tuvieron necesidad de nada. Pero ¿por qué esto es práctico para nosotros? Porque pasamos por un desierto algunas veces. ¿Y cuáles son nuestras actitudes al pasar por una prueba, al pasar por el Queja, desierto? Hay diferentes pruebas, una prueba de una enfermedad, una prueba de un conflicto. Una enfermedad, un conflicto familiar, una lucha. Ahora, ¿qué nos enseña la la primera es palabra la de queja. queja? En el desierto, como decía el hermano a mí, número uno, hay provisión. Hay provisión. Entonces nosotros tenemos que pensar eso. Estoy en un desierto financiero. Bueno, soy hijo de Dios. Eres hija de Dios. Somos hijos de Dios. En ese desierto hay provisión. Hay provisión. Porque no estamos solo en el desierto. De noche y de día está la presencia de Dios. De noche estaba el fuego, la columna de fuego. Y de día, la columna de La nube. columna de nubes. Había maná, comieron carne. Entonces, en el desierto hay provisión. ¿Qué otra cosa se consigue en el desierto? Todo lo Cuando uno dice, oye, estoy pasando por un importante. desierto. Bueno, vamos Importante. a Es concientizarnos, a importante. enfocarnos en que va a haber una revelación de Dios. Y si vos lo mal acostumbrás, Cuando se pasa por el sí, desierto, hay te una duele un poco. revelación del Padre Celestial. Vamos a pensar un momento. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo en el desierto? Bueno, ¿Y qué recibiría él en ese desierto? Fíjense que él todavía no había salido a la palestra, todavía no había iniciado el ministerio, pero cuando salió de allí ¿salió qué? Salió a cumplir un ministerio. ¿Y qué cosa recibió él en el desierto? ¿Qué estuvo haciendo en el desierto? ¿Con quién se comunicó en el desierto? ¿Qué revelación, qué iluminación recibió él en el desierto? Porque palabras de dice, su padre. porque dice que cuando él salió lleno
del Espíritu Santo. Salió lleno del Espíritu Santo. Mateo 4 y Lucas capítulo 4. No Él todo lo que salió lleno del comemos es la Espíritu Santo. comida física. Entonces, esto tiene que darme a mi fuerza, tiene que darme aliento, tiene que darme esperanza, tiene que darme fe. Si yo digo, oh, estoy pasando por un desierto, tengo que reaccionar rápido y decir, ah, este es un lugar de provisión, ah, este es un lugar de revelación, ah, este es un lugar donde Dios me va a dar palabra, ah, este es un lugar donde el Padre se me va a revelar. Eso es el desierto, porque eso ocurrió en el Amén. desierto para este pueblo, ocurrió en el desierto para nuestro Mesías. Entonces, es un lugar de revelación. Y por último les dice, es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro. Pero nosotros algunas veces nos quejamos. Las quejas hay que eliminar. Esto es difícil, o sea, es difícil eliminar las quejas, es difícil. ¿Cómo le vas a comprar pulsera para el padre? Pero si nos disciplinamos a eliminar las quejas, las vamos a sacar. Hay personas que se quejan, se quejan, se quejan. Y hay personas que lo que hago es que les envío palabras. Tengo algunos que cada vez que me envían algo es una queja por la situación que están viviendo. Están rumiando su miseria, rumiando lo que están pasando en ese momento. Y les he corregido, y ahora lo que hago es que viene y les mando palabras. Viene y le mando una palabra. Viene y le mando una palabra. Voy y le mando una palabra. Voy y le mando una palabra. Porque el desierto no es un lugar de queja. O sea, lo que estamos aprendiendo aquí, el desierto es un lugar que Dios ha preparado para, ya va, hermano, no, ya le voy a dar. Es un lugar que Dios ha preparado para revelar, para proveernos, para recibir verdades, para salir en triunfo, para salir lleno del Espíritu Santo. Dígame, hermano de mí, sí. ¿Y no le pasó que le han comenzado a pedir prestado? Sí, sí pasa. Wow, fue la puerta. Sí, sí pasa. A mí me empezó a pasar, y me empezó a pasar y a pasar, sobre todo con una persona de la otra iglesia. Y empecé a oler que tenía un tufillo raro, porque primero me dijo que la había clavado con unos productos una persona que le compró y no se los pagó, después que alguien le había prestado y no se lo había devuelto y tenía que devolverle al marido urgente para que pudiera pagar una deuda de él, y después no sé qué otra excusa más me metió y le dije, mira, te soy sincera, vos sabés que la misma pastora lo dijo, la pastora que íbamos a esa iglesia antes, esa que yo le dije que el pastor no hacía esta canción de Palestina y, y le digo, y vos sabés lo que ella misma dijo, si no tenés para regalárselo realmente a la persona, no prestes, porque después ni siquiera tu amiga va a ser, porque la mayoría de las veces esa persona por ahí no va a poder devolverlo y ni como amigos van a quedar. Si yo lo tuviera de corazón, te soy sincera, te lo regalo, pero no lo tengo ni para mí, porque era el momento que estábamos pasando estos 4 meses que pasamos atrás, que el banco nos quedaba de ver todo este dinero que nos cobraban todas estas entidades, que Y, nuevamente ahora hay otra entidad más tratando de cobrarme, algo que yo no, un cargo que yo no hice, pareciera que no sé, que me han Qué bueno, agarrado de pastor. punto. Y bueno, y me empezó a pasar todo esto, pero vio cuando uno se huele ese tufillo de que uno dice, pero ¿de qué piensa que soy sonsa? ¿Qué le pasa? ¿Es una hermana en la fe? ¿Qué? Y después me empezó a pedir si yo le conseguía trabajo. Si yo te digo, yo no salgo de acá adentro todo el día, estoy todo el día trabajando con la computadora, tratando de hacerme un lugar para trabajar, tratando de terminar los libros para ponerlos a la venta. No, no tengo, salís mucho más vos que yo, trabaja como asistente dentro de un jardín de infantes. Entonces tiene mucho más conocimiento que yo acá dentro en el pueblo. Y ya esas cosas Amén. empecé a decir, ¿qué está pasando acá? Es algo raro. Amén. Yo quisiera añadir algo. sí, hermano, sí, adelante. Ok. Cuando se refiere al desierto, añadiendo a todo lo que ya ustedes han comentado, también no solamente trata con nosotros en el sentido de, de que, como dice Noemí, claro, pasamos
un área de sequedad, pero también es un área para que pongas tus ojos que no hay más nada. O sea, en esa sequedad, en ese terrible tiempo, no te queda más que poner los ojos a Él. Entonces, vas a poner los ojos a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere tener tiempo de intimidad contigo. No solamente es porque estés haciendo algo malo, porque tengas algo, alguno de esos enemigos que nombraste al principio con el que luchar, no solamente porque tengas que dejar un mal hábito, no solamente por eso, sino porque Él quiere que tú veas más allá como Él ve. Entonces, cosas como dejar ir, soltar esas preocupaciones que no tienen caso, Amén. Sí. soltar cosas que el mismo Señor te ha dado. El mismo Señor te ha dado tus hijos, pero también Él quiere que los sueltes. El mismo Señor te ha dado tus padres o tus familiares, pero Él quiere que los suelten, y que te alegres con Él. Cuando Él se los lleva, alégrate con Él. O sea, no te quedes ahí quejándote o porque los hijos todavía no los ves en el camino, simplemente confía en Él, porque Él va a dar el maná, Él va a dar el agua de la roca, Él va a proveer todo. Amén. Voy a aprovechar el comentario también, es muy bueno lo que dijo ya, el comentario que hizo la hermana Noemí, y con una voz de alerta porque esto pasa. O sea, esto nos pasa a nosotros y les pasa a otros. Hay gente que no sé si será que tiene un espíritu de manipulación. A Y mí me entonces, dijo que no se está congregando más y me extrañó bueno, porque su esposo lo ayudaba al pastor. Entonces yo le dije, ¿vos querés empezar a congregarte? Yo te paso para que vos charles con nuestro pastor el número de él y vos veas si aunque sea podés congregarte a través de internet para que no dejes de recibir palabra. Pero no me contestó nunca, entonces intenciones de congregarse no tiene. entonces hay algunos que le pintan a uno que están pasando por un desierto y es manipulando. Y yo sé que aquí hay varios que le ha Exact- pasado eso. exactamente Y a es eso me olvidé. para pedirte. Entonces se agarran de las emociones y de los sentimientos de uno. Entonces te bombardean con eso. Yo sé que aquí hay varios. Y yo sé, no voy a decir el nombre, pero le ha pasado varias veces. Inclusive pastores le piden, mira, pero mándame, ayúdame, tú estás allá, mándame. Entonces pasa eso, que creen que el que está en otro país está fabricando dinero y que está y esa manipulación para agarrar a través de los sentidos, eres cristiano. Entonces tratan de manipular a la gente para que la gente dé. Estarán o estarán pasando por un desierto, no sé, pero esa manipulación existe. Entonces, uno tiene que tener ahí sobriedad, guianza, guianza divina para saber qué es lo que hay que hacer. Porque es para manipular y para sacarle dinero a uno. Por cierto, que aprovecho Guianza divina, José, guianza divina para no interferir en lo que el Señor está haciendo. Porque claro, si de verdad, verdad, están pasando por un desierto, es el Señor el que va a proveerles el maná y el agua de la roca. Es al Señor a quien tienen que volver sus ojos, no a los humanos, porque sí, varias veces nos pasa eso. Entonces terminamos nosotros interfiriendo en un proceso que el Santo Padre está haciendo. claro. Y hay una diferencia en que Dios te diga a ti o nos habla directamente, o que sea por la lluvia de que le envía a la persona, o sea, para manipular. Y muchos caemos, uno cae algunas veces en eso. Entonces, tenemos que tener claridad, tenemos que saber cómo vamos a actuar bajo la guianza de nuestro Dios Todopoderoso, bajo la guianza Amén, del Espíritu Santo. bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí? Y
Otra cosa en el desierto que uno parece mentira, que uno dice, no, el desierto es un lugar de noviazgo con Dios. El desierto es un lugar de noviazgo con Dios. Es un lugar como decíamos anteriormente, un lugar de encuentro, pero es un lugar de noviazgo, un lugar de hablar, un lugar de amor, un lugar de intimidad, un lugar de dependencia. Decíamos que Dios allí proveyó el maná y el agua de la roca, pero también al profeta Osea, en el profeta Osea, le dice, ven al desierto, porque te voy a seducir y te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Entonces, cuando nosotros creamos que pasamos por un desierto, que estamos en un desierto, digamos, bueno, estoy listo, Dios me va a hablar, voy a tener revelación, voy a tener palabra, voy a tener provisión, voy a tener un encuentro, voy a tener un noviazgo con mi Dios Todopoderoso, voy a salir de aquí lleno del Espíritu Santo. Y por último, todo esto, ¿para qué es la liberación? ¿Para qué es la liberación de la esclavitud? Para ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra liberación? ¿Cuál es el propósito de Dios salvarnos? Sí, salvarnos, librarnos de la condenación eterna, justificarnos en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer por los siglos de los siglos? Adorarlo a Él. Entonces, el propósito de la liberación es adorarlo. Por cierto, recogiendo aquí, englobando todo, estaba diciendo, notemos que esta es una oportunidad que Dios le está dando a Faraón como representante del pueblo de Egipto. Él le dice, 3 días, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si Faraón le dice, bueno, vayan al desierto y ofrezcan sacrificio a Dios? ¿Qué hubiese pasado? Pero no, ahí se descubrió lo que había en el corazón de Faraón. Se descubrió todo lo que tenía que pasar, pasó lo que tenía que pasar. Y claro, lo que hemos estudiado, hemos visto, sabemos todo lo que pasó allí, pero es como una oportunidad, es como una iniciación que le dice, mira, 3 días. Permiso un momentico aquí, ya va. No, estoy despidiendo, estaba despidiendo aquí a mis hijas que se iban y a mi hijo también. Entonces, es eso, Él nos llama para adorarle, nos llama para estar con Él por los siglos. El principal propósito de la adoración, Y en lo de la, natural, pastor, perdón, y en lo natural, en lo natural, tierra que fluye leche y miel. o sea, liberar a otros. Es que por eso es que hablamos de la representación. Usted está representando a su familia, yo estoy representando a mi familia. Y es la liberación para todos, porque es la liberación para toda la familia. Yo le mostré, creo que puse en mi estado, 5 familiares míos que están en Venezuela, por los cuales estuve orando durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y ahora recibieron la salvación, ahora se bautizaron y por ahí me pasaron varios videos donde están hasta predicando. Ese es el Está bien, pero a propósito. la familia uno le puede orar, porque si la familia no quiere ni que uno lo visite, ni que uno le hable de Dios, uno no lo puede obligar. Pero hay No, no, muchas otras personitas que no tienen ni para comer, que no conocen de Dios, que entregan a sus hijos al mejor postor, que lo entregan a la droga, que están en nuestras fronteras. Usted lo conoce, los casos que han pasado acá, como el chiquito Loan, y ir a llevarles palabra, ir a llevarles un alimento, ir a ayudar a esas personas. ¿No es liberación? claro, creo que sí. Porque ese es el camino a la liberación. Muchos creen a través de eso. Entonces, resumiendo este versículo de hoy, fuimos enviados por nuestro Padre Celestial, por Dios. Y a quien le hablemos, van a oír nuestra voz. Van a oír la voz. Y nosotros vamos a representar a nuestra familia ante el Padre Celestial. No nos cansemos de orar, de llevarlo al trono, de pedirle a Dios por la salvación de cada uno de ellos. Y hablaremos, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la palabra que Dios nos ha dado. Y el Dios Todopoderoso, Hashem, Yahweh, va a estar con nosotros. Él nos encontró y también encuentra a nuestra familia. Entonces, estos 3 días significa el momento del gozo,
por el desierto, pasar por el desierto. Y todo al final, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, a adorarlo a Él. Fuimos hechos para adorarle. Estamos aquí es para adorarle. Vamos a adorar a Dios en este momento. Padre, Amén, papá. te damos gracias. Te damos gracias por este precioso día donde hemos oído tu palabra, Señor. Donde tú nos dices que hablemos tu palabra. Habla la palabra de Dios. Van a oír tu voz. Oirán nuestra voz. Y esto de que oirán no quiere decir que solamente escucharán, sino que obedecerán. Shema, el Shema. Shema Israel. Shema nuestra familia. Oirán la voz de Dios. Y les diremos que el Dios Todopoderoso los ha encontrado. Encuentra a nuestra familia, Padre. Encuentra a nuestra familia, donde quiera estén, encuéntralos, abrázalos, tráelos a ti, para que reciban la salvación, para que reciban la vida eterna, para que todos un día, así como lo hacemos hoy, que te estamos adorando a ti, Padre, todos un día adoremos los siglos de los siglos al Dios Todopoderoso y a nuestro amado Salvador por los siglos de los siglos. Gracias, eterno y maravilloso Dios. Muchas gracias, Señor amado. Muchas gracias, Señor bendito. Muchas gracias, Señor eterno. Amén. Amén y amén. El 22 puedes predicar, hermana Diana. Quita la mano Amén. atrás. Ah, ya sé por qué se levanta la mano, pero cuando levanto aquí, ya la levanta. Está activada una función allí. Ok, nuestro hermano Ángel tiene la oración de acción de gracias para el sábado. El 22, no, el 22 no, el 23, perdón. 23 que es domingo. ¿Puedes predicar, Diana? Amén. No, el No, 22 perdón. Ya va, porque estoy viendo el calendario que no es. está enredado. Estoy enredado. Sí es el 20, hermana Diana, el 20. El 20 no, el 21, pero ¿qué me pasa? El 21, Sacando el pasaje, el Ese es 20 Amén. diciembre. sacando el 21, pasaje. Diana. Amén. Ok, el 28 vamos a predicar el mensaje de fin de año. Ya tenemos algunas de las oraciones por las que vamos a tomar para el año venidero, pero les adelanto, el mensaje es 666, el 28 de diciembre, 666. Vamos a verla desde una óptica. Ok, pregunto, ¿quién se va a comprometer a estar conmigo ese día? Ajá, El 21. 20, El 21, el domingo 21, ¿quién se va a comprometer? Nosotros vamos a estar, si no tenemos yo te compromiso. digo, después que saquemos el pasaje de Anita, porque nosotros nos vamos a la casa de nuestro hijo Matías y no sabemos para cuándo conseguimos pasaje. Le estoy diciendo a Helio que hay que ir hoy a tratar de conseguir los pasajes porque si no, no los vamos a conseguir. Claro, es Así cierto. que después que saquemos el pasaje, te digo si vamos a estar y si estamos allá es medio imposible porque tenemos dos nietitos de 3 y 4 años que Sí, son que no, gritos, ruidos de televisión, es por más se que hace queramos, imposible, sí, se hace difícil es imposible concentrarse. escuchar, realmente es preferible escucharla en un momento que uno está tranquilo después a la prédica que molestarlos a ustedes. Sí, lo demás creo que vamos a estar, ¿verdad? Sí. Jorge, Sí, Esperamos pero esto el no tiene próximo nada que ver con que yo domingo. consiga el Ángel, pasaje. Raptel y Pedro. El calendario con que yo consiga el pasaje cuando vaya a buscar. Pero sí, para el 21 y el 28 tenemos el mensaje de fin de año. El 28. Sí, nosotros vamos a pasar desde el 20, antes del 24 hasta después del 30 ya. Ok, o sea, ustedes no van a estar, tal vez para el 21 no sabemos si están o no están, Para el fin de año no está. pero el fin de año sabemos que no van a estar. No, Bueno, igual nosotros ni Navidad ni al fin de año. vamos a publicarla, Después tampoco vamos a estar para la fecha de cumpleaños de Priscila, que es para el 21 por ahí de abril.
hasta el 4 de mayo, que es el cumpleaños de Mayita. Para esa fecha tampoco, por lo menos yo no voy a estar. Elio no sé si va a ir. Ok, bueno, por aquí Ahí va a estar cumple haciendo los 15 hallaca, la nieta. va a estar haciendo hallaca nuestros hermanos Ángel No, y Rafeli, pero van a estar en la reunión. Yajaira también va a estar, ¿verdad? sí, Ok, perfecto, muy bien. Bien, hermano, vamos entonces a la cena, a Santa Cena. Tienen sus elementos, ¿verdad? Este es mío. Pero entonces no escuché quién se comprometió a estar conmigo para ayudar a dirigir el servicio. Yo en cuanto sepa lo de los pasajes te mando un mensaje por privado de Anita. Analía va a estar, bueno, Analía, Yajaira va a estar, Yajaira dijo que va a estar, Ángel y Rafeli, Pedro respondió, creo que sí también, ¿no? Sí, sí. Pedro va a estar también, Jorge Roca también dice que sí, sí. Ni imagínate que lo teníamos tan cerca. Sí, ya está cerquita ya. Ya hoy es la semana que viene es 14. No, ni imaginé que estábamos tan cerca. Si usted no me abre los ojos, se me llega el día. Sí, bueno, vamos entonces a la cena del Señor. Leemos en Lucas capítulo 22, del 15 en adelante. Tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Pues yo le digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se les dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Amén. Amén. Hermano Pedro, da gracias por la primera copa, ¿sí? se apagó. Amén. Señor Dios eterno de Israel, en cuya presencia nos encontramos todos tus hijos Bendito. en esta hora. Padre, te damos gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Padre, que nos limpia de todo pecado, que renueva nuestra vida y fortalece la esperanza en que tú vas a volver por tu iglesia. Amén. Gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que nos purifiques y nos perdones nuestros pecados. En Amén. el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bebamos, amados. del Cordero. Gracias, Padre. Gracias, Entonces Padre. Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo: este pan es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. Amén. Hermano Noemí, por favor, ¿sí? Padre Santo, Padre Eterno, te damos las gracias por esta maravillosa tarde y que estamos juntos y que hemos oído tu palabra. Te damos gracias porque por la boca del pastor has puesto palabra a nuestros oídos, tu maravillosa palabra. Te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el cuerpo que entregó para ser latigado, para ser consumido hasta sus huesos, y entregó hasta la última gota de su sangre para que nuestro cuerpo sea sanado, para que sea glorificado, para que sea llevado a tu presencia, Padre, nuevamente. Y tomemos nuevamente comunión contigo por el pecado original, Padre. Gracias, Padre. Gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, Bien. amén, Padre. Comamos para salud. Gracias, Padre Celestial. Gracias por sanar nuestros cuerpos, nuestras familias, por lo que hiciste en la cruz, Señor Jesús, para darnos vida abundante. Recibimos tu vida abundante. Nuestros cuerpos son vivificados por tu Espíritu. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. De la misma manera, después de la cena,
tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Amén. Hermana Analía, gracias a nuestro Dios por esta copa. Señor, te doy gracias por la copa de cada día y por sentirnos bien escuchando tu palabra y que le des vida a la gente de todo el mundo, que no haya más guerras, que no ocurran más daños en la vida y sentirnos presentes oyendo lo tuyo y a toda la humanidad también y a superar todos los problemas nuestros. Amén. Amén. Gracias, eterno Dios. Te amo. Gracias por el nuevo pacto. Vivimos en el nuevo pacto, disfrutamos del nuevo pacto, por la remisión de pecados y por tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias. Te alcanzarán, me alcanzarán. El bien y la misericordia tuya, eterno Dios. Te alcanzarán, amado, te alcanzarán. El bien y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, 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 Señor. Muchas gracias. Aleluya. Lunes y martes, nuestra hermana Noemí y Helio. Miércoles, nuestra hermana Analía. Jueves, Yajaira, palabra para el jueves. No tengo teléfono. Este es prestado ahorita que me lo pudieron prestar. Ah, ¿no tienes la palabra ahí para leerla? No tengo, bueno, para ese día no puedo asegurar el teléfono. Bueno, No, pero la vas a leer ahorita. ahorita, leo ahorita. Cuando te toque, sí, ahorita cuando te toque. Primero va a leer la hermana Noemí y Helio, luego va a Está, leer la hermana Analía, después va a leer tú. ok, Luego vamos con el dúo de oro, sería el jueves, que sería nuestro hermano Armando y Diana, y luego, Tienen palabras, ¿eh? las niñas tienen palabras. Ajá, Ángel y Rafseli, el dúo dinámico, Pedro y los niños, y ahí finalizamos. Bien, vamos a empezar con nuestra hermana Noemí. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni de la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. 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 Helio. Salmo número 4, oración a Dios. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre vosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén. 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 Nuestra hermana Analía. Lucas 7:49. En cambio, el que escucha la Ahora sí palabra que y no la pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra sin cimiento. Cuando las aguas se precipitaron sobre ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Amén. 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 Gracias, hermana. Yajaira. Ajá. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, sino sé niños en la malicia, perdón. Sé niño en la malicia, pero hombres en el entendimiento. En la ley está escrito, voy a leer el 21, en la ley está escrito,
en otras lenguas y con otros labios. Hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Gracias, Amén, Padre. amén, Amén. amén. Me Ya pido viene. disculpas porque yo no tengo teléfono y pedí a última hora, no conseguía el ID y lo conseguí en una agenda. Pero felicitaciones, Yajaira, triunfaste. Ya no tenía, estaba buscando el teléfono, pero mira, sí es. Muy bien, Yajaira. Que nuestro Padre te bendiga Confiado mucho. y bueno, me coger tarde. Disculpas que me dañaron. Amén. Vamos ahora con el dúo de oro. A Amén. ver, Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice, oh, si nosotros conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer, tan cierto como sale el sol o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. amén. 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 Buenos días a todos, el Señor nos bendiga. Amén, Amén. mi hermano. Buenos días. Buenas. Salmos 135 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Amén. Amén. Amén, amén y amén. Gracias. A ver, dúo dinámico. Muy bien. Ajá. El Salmo 27:13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Amén. 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 Muy bien, muy bien. A ver, el angelito no está aquí. Voy a leer un salmo, un versículo por él. Este es de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, amén y amén. Amén. Amén, gracias. Pedro, creo que Pedro, ¿no? Amén. Isaías 44, del 1 al 3. Hay una palabra aquí que voy a poner para que haga más rema en lo que estamos hablando, ¿no? Dice así la palabra leída. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, iglesia del aire, a quien yo escogí. Así dice el hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Esurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre la sequedad, ríos sobre la tierra airada. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Amén, Amén. amén y amén. Amén. Bueno, aquí la palabra de los niños que está por acá. Bendito el ser humano que confía en el Señor. El Señor será su confianza. Jeremías 17:7. Amén, amén. Jeremías 20:13. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él salva al pobre del control de los malvados. Gracias. Amén. Gracias por esos niños. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, Amén. los niños preciosos. Amados, que tengan una hermosa semana, una semana en bendición, que nuestro Padre les bendiga el trabajo de sus manos,
en la familia, en todo lo que hagan, tengamos unos días de bendición. ¿Quiere decir algo, Yajaira? Amén. Y por Amén, favor, amén. oración por mi celular, para que Dios Bueno, me mis manos un buen celular y bueno, esto me facilite pues tenerlo amén, y me pueda Padre. yo conectar mañana Amén, y los siguientes días. amén, Padre. Y esa petición de nuestra hermana, de tu hija Yajaira, la ponemos en tu trono. Ella necesita este móvil, este celular para conectarse. Provee, Padre, en tus abundancias, en tus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Te lo pedimos, lo dejamos en tu trono y te damos gracias. Gracias por oír esta petición. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Amén, Gracias, amén gracias. y amén. Dios les bendiga. Dios lo bendiga. Bendiciones. Amén. Buena Amén. semana. Bye.